Bueno, pues estamos en tiempos navideños y como tal tocaba un mensaje navideño. Ya son varios años que me ha tocado, entonces digo, ¿de qué podríamos hablar que no se repita, poder dar un matiz quizás nuevo? Y decidí hablar de unos personajes que salen en la Biblia, que son un poco misteriosos, ¿no? A veces la Biblia menciona ciertos personajes que quizás no define, no nos da mucha información de ellos, pero pienso que si analizamos un poquito su mención en la palabra, podemos ver y podemos aprender todo lo que hicieron, todo lo que emprendieron y todo aquello que sacrificaron para poder ir y conocer al Salvador. Quiero hablarte hoy, en esta tarde, de los magos de Oriente. Si alguien se ha leído el libro del pastor, hay una mención de ellos. ¿Alguien se lo ha leído? Espero que sí, el pastor está mirando. Pues el pastor, como muchos sabréis, escribió un libro que hace mención, esto no está patrocinado por él, ¿vale? Lo aviso, que lo parece. Pero se enfoca en las menciones que se hace de Dios de gente que no era de parte del pueblo hebreo en un principio. Una parte sí, los hebreos, los judíos, pero sí hay un énfasis muy interesante de personas que culturalmente y a nivel territorial y geográficamente no tenían nada que ver con Dios, pero ahí estaban. Y en este caso encontramos a los magos de Oriente, que vienen de Babilonia, por esas zonas del lejano Oriente, como dice el apodo. Así que antes que nada quisiera que pudiéramos sacar un poquito lo que es la tradición y lo que realmente dice la Biblia. En otras palabras, cuando hablamos de los magos de Oriente, ¿qué es real y qué no es real? ¿Vale? Así que vas a tener una pequeña lección de historia de nivel Discovery Max. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de estos personajes? Primero de todo, no se sabe si eran tres. Nosotros tenemos a Gaspar, Melchor, Baltasar, ¿no? En la cabalgata, tirando caramelos, depende del ánimo, con más, menos fuerza, ¿no? Depende de cómo se haya levantado ese día, pero ahí están. Pero, ¿realmente eran tres? La Biblia no dice en ningún momento que eran tres. Lo que ocurre es que como llevaron tres tipos de regalos, incienso, mirra y oro, se les atribuye que eran tres, pero eso se le atribuyó posteriormente. De hecho, hay cuadros de antes del siglo V en el que se ve el nacimiento, cosa que luego veremos, y habían escenificados 4 magos. Eso como curiosidad. Pero el hecho de que se numeren 3 se le atribuye al Papa León I, que dijo que eran 3 por el número de regalos. Segundo, no eran reyes. No eran reyes. Yo no sé aquí en España por qué se les atribuyó el hecho de que fueran reyes. Eran magos. Cuando hablamos de magos no es que hicieran trucos de magias como el mago Pop, sino que de hecho aquí en el metro hay muchos magos también. Mucha gente expertos en hacer desaparecer cosas. Hacer aparecer ya es otra cosa, ¿no? Pero en ningún momento dice que eran reyes. Cuando hablamos por magos, eran personas muy sabias, entendidos en los tiempos, entendidos en la astronomía, en los astros, entendidos en este caso también de teología, conocían la profecía, conocían las escrituras y podemos decir que eran también una especie de filósofos, gente a la que se acudía para obtener cierto consejo, eran estudiosos, intelectuales. También podemos ver que no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. En ninguna de la Escritura habla de eso. De hecho, estos nombres se atribuyeron a un escrito apócrifo. Y de hecho, Baltasar no era moreno hasta el siglo XV. Eso eran inclusivos. De aquí ciertos años habrá un rey mago chino, quizás, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Entonces, quisiera que viéramos juntos, como iglesia, varias lecciones que podemos aprender de estos personajes. Porque sí que es verdad que se hace una muy breve mención, pero ¿realmente qué podemos aprender de ellos? El título del mensaje de hoy es Una larga travesía. No sé si me puedes acompañar a Mateo capítulo 2.
Si lo tienes, me regalas un súper fuerte amén, que es Navidad. Un amén navideño. ¿Cómo se hace un amén navideño? No sé, sé creativo. Jo, jo, jo. Amén, amén. Ya te lo dejo a ti. Si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Amén. ¿Pero lo tienes de verdad o me dices amén por decir? Amén. Lo tenés de verdad, porque a mí me pasa, digo amén antes de... Luego, claro, viene el pastor y dice, el que se aburra diga amén, y salta alguno que otro. Vale. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando nació Jesús en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde debía de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, este es el que más mola, ¿eh? El incienso y la mirra se lo pueden quedar, pero el oro... Incienso y mirra. No me mires con esa cara que seguro que también te haría gracia. Y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como podemos ver, estos seres, estos personajes no estaban en el portal de Belén. Estos personajes llegaron 2 años más tarde, cuando Jesús, siendo un bebé, ya un niño de unos aproximadamente 2 años, estaba en su casa. Y vemos a un rey que era malísimo, llamado Herodes. Herodes el Grande, para ponernos un poquito en contexto, era una persona que estaba paranoico. O sea, estaba con una maldad en su corazón. Llegó a asesinar a miembros de su propia familia pensando que le querían quitar la corona y que lo querían traicionar. No sé si has visto la serie de Netflix de María. ¿La has visto? No la veáis, ¿vale? Es más apócrifo que otra cosa, no tiene casi nada de base bíblica. Pero, bueno, si quieres verla, velo, pero que sepas que tiene mucho contenido poco bíblico. Pero lo único bueno que tienen es que Herodes, Anthony Hopkins, se muestra lo malo, pero malo que es. O sea, la persona que tú lo ves y dices, es que me lo encuentro por la calle y me voy para otro camino. Vienen los magos, buscando al rey que va a traer salvación, al rey que va a traer un cambio, al rey que va a vencer a la muerte. Y claro, como es normal, ¿dónde van a buscar a un rey? Al palacio. Cuando el pobre Jesús estaba en su casita, tranquilo, con sus padres, pero llegan a palacio y se encuentran con este rey despiadado. Un rey que, para poderse ganar el favor de los judíos, porque él no era descendiente del rey David, era descendiente de Saúl, decidió construir una gran obra. ¿Para adorar a Dios? No, para adorarse a sí mismo. Y este rey Herodes recibe a los magos y se turba. Se turba hasta tal punto que les pregunta, ¿y dónde ha de nacer este nuevo rey? Porque yo quiero ir a adorarle, yo quiero llevarle presentes, quiero ir a rendirle y a postrarme delante de él. Cuando realmente lo que quería era asesinarlo.
¿Cómo sería el corazón de una persona dispuesta a matar a un bebé de 2 años? Pero no contento con esto, organiza una especie de concilio con los fariseos, los sacerdotes, los teólogos, los expertos de la palabra de Dios, para preguntarles, mira, acaba de pasar esto. Y dicen que ellos también se turbaron. Y vosotros que sois los expertos, decidme, ¿dónde ha de nacer este niño? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y ellos no sabían qué contestarle. Pero Dios, que lo tenía todo planeado, organizado, porque no era el momento, en sueños se manifestaron a estos magos que no regresaran donde el rey Herodes. Como todos sabemos, esto acabó en una gran tragedia. Todos los niños menores de 2 años iban a ser asesinados sin excepción ninguna, cumpliendo así otra de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Os imagináis? Nosotros lo leemos como si fuera un titular más de las noticias. Pero imagínate que leemos que en cierta provincia, en cierto pueblo de España o de Oriente Medio, declara el mismo gobierno que todos los niños menores de 2 años han de ser asesinados. Es una tragedia. ¿Cómo sería el corazón de ese rey Herodes dispuesto a ello? Ya no solo era un bebé al que quería asesinar por ser el rey, iba a acabar con toda una generación de bebés. Pero vemos que en ese momento José y María se van a Egipto como exiliados para salvar la vida de Jesús porque no era el momento. Entonces podemos aprender de estos magos las siguientes 4 lecciones. Primero, conocían la Escritura y los tiempos. Eran expertos en la palabra de Dios. Venían de lejos, miles y miles de kilómetros a pie. No había ni Google Earth, ni TomTom, ni nada por el estilo. Era una estrella la que los guiaba. Ahora imagínate que el día estuviera nublado, por la noche. Ellos aún así o se pararían o seguirían. Imagínate cómo sabrían ellos en qué momento tenían que salir. En qué momento dijeron, ahora es el momento, por fin. ¿Por qué? Porque eran entendidos en la palabra de Dios. Ellos tenían la mejor de las guías, que era la palabra de Dios. Pero para tener a la palabra de Dios como tu propia guía, has de conocerla. Ha de ser tu brújula, tu dirección, tu mapa. Pero si tú coges a mí ahora mismo me das un mapa y yo me quedo igual. Me quedo igual. Has de saber interpretarlo. Has de saber qué dice, cuál es su contenido, cuál es la dirección, dónde estás ubicado y quién se encarga de eso. La palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios directamente, constantemente, diariamente, lo que puedes ver es primero tu estado espiritual. ¿En qué punto de la vida estás? ¿Cómo está tu salud espiritual? Si estás frío, caliente, si estás tibio, si tienes un pie aquí, un pie allá, si estás fallando en esto, en otro. Dice la palabra de Dios que es el espejo del alma, que el mismo Espíritu Santo utiliza para darte a ver cómo estás, si necesitas ayuda. Porque, por ejemplo, tú cuando vas al doctor, ¿qué es lo que primero te dice el doctor? Tengo este y este otro síntoma. Y ahí te da un diagnóstico. La Biblia hace eso en nuestra vida espiritual. Te muestra los síntomas de tu ser para darte un diagnóstico. Y ellos conocían muy bien a dónde tenían que ir. Dice la palabra de Dios, el Salmo 119, 105, la nueva traducción viviente, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz que para mi camino. Pero una lámpara si no se enciende, una lámpara si no se prende, si no se utiliza, no sirve para nada. Es una lámpara que la tienes para hacer bulto. Segundo, es importante que tengamos presente de que desgraciadamente aquí no pasa. En Estados Unidos salió una encuesta y decía que solo el 32% de los cristianos leían regularmente su Biblia.
¿vale? Aquí no pasa, de hecho es en Estados Unidos. Pero así como la Biblia nos dice que el no venir y el no congregarnos puede convertirse en una costumbre, el no leer la palabra también puede convertirse en una costumbre. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer lo que espera de nosotros si no lo buscamos? Entonces, deberíamos recapacitar y pensar cómo está nuestro estudio directo de la palabra. Porque un sermón, 2 sermones a la semana no son suficientes. Un sermón en YouTube, en Spotify que puedas leer no son suficientes. Porque ¿cómo vas a saber si ese predicador te está enseñando correctamente si no conoces la palabra? A día de hoy hay mucho falso maestro. Lo había entonces, lo hay hoy, pero hoy tienen mayor difusión. Ese es el problema. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, también la incredulidad, por oír lo que no es fe. Amén. Segundo, mantenían viva la esperanza y la expectativa. Conocían los tiempos. Conocían los tiempos, pero tú imagínate el tiempo que estaban estudiando ellos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevarían esperando aquella señal en el cielo? Porque no me imagino que en plan, mira, aquí pone la profecía. Uy, mira, mañana ya ha salido la estrella, vámonos. Yo me imagino que pasarían años y años y años de espera, de estudio, de mirar las estrellas, mirar las constelaciones, mirar si aparecía una estrella nueva en el cielo que compaginara con lo escrito en las Escrituras. Pero en esa espera pasan cosas. En esa espera lo primero que tenemos que hacer es no estar de brazos cruzados. No estar de brazos cruzados. Lo segundo, en esa espera aparecerán voces. ¿Cuántas personas aparecerán diciendo, estáis locos? Estáis perdiendo el tiempo. ¿Qué estrella? ¿Qué 8 cuartos? Anda, poneos ahí a predicar, a evangelizar por aquí, por allá, poneos a servir en esta parte de la iglesia, poneos a servir allá y dejad de tontería de estar todo el día estudiando. Estáis perdiendo el tiempo. Pero ellos tenían clara una cosa, que verían al Salvador. ¿Os acordáis de Ana, la profeta? ¿Cuántos años estaba esperando el nacimiento de Jesús? Poder conocerlo, poder cogerlo, poder abrazarlo. Su único anhelo en la vida, no quería morir sin conocer al Salvador. Y no para que el Salvador le diera un milagro o la bendijera, no, solo quería conocerlo. Solo quería contemplarlo. Solo quería adorarlo cara a cara. Este mismo era el anhelo de ellos. Y qué importante es conocer los tiempos. Qué importante es saber cuándo caminar, cuándo seguir, cuándo parar. Qué importante. Hace no mucho, el hermano Daniel compartió en Primera de Crónicas 12:32, cuando estaba hablando de que dentro del ejército de Isaacar, de la tribu de Isaacar, habían 200 personas que trabajaban específicamente en conocer los tiempos, en escuchar la voz de Dios. Entonces, 200 personas dentro de un ejército son bastantes personas. Y eso para mostrarnos la importancia, lo esencial que es para nosotros conocer los tiempos de Dios. Para ello, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que estudiarla. Y esto me recuerda a las 10 vírgenes de las que hablaba Jesús, a la parábola. Habían 10 vírgenes esperando a que llegara el novio, de noche, y no sabían a la hora que llegaba. Pero, ¿qué nos enseña Jesús en esa palabra? No, vosotras estáis tranquilas, sin nada. No, velad, estar atentas, estar despiertas, porque no sabéis a la hora a la que llegará el novio. Estar con aceite, con las lámparas encendidas, que no se apaguen. Esta misma era la espera que tenían los magos de Oriente.
con esa expectativa, que no se apague el fuego de su interior, que no se apague ese entusiasmo, esa fe, esa expectativa en conocer al Salvador, porque desgraciadamente van a venir vientos, lluvias, falta de oxígeno que quieran ahogar esa llama que hay en cada uno de nosotros, tarde o temprano. De hecho, hay más motivos a veces, terrenalmente hablando, que hacen que se apague esa llama a que se encienda. Solo hay que ver nuestro entorno, nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos. Todo lo que vemos son desastres, guerras, y es como... Cuando nuestra actitud sería, Señor, quiero conocerte. Ven ya, estás tardando, venga, por favor. Ven ya, quiero verte cara a cara, como Marcos Vidal. Así que deberíamos tener esa actitud. Dice Mateo 25, 10 al 13, hablando de esta parábola, dice, pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en la que ha de venir. Un mismo acontecimiento, una misma espera, una que se hizo correctamente, la otra que se hizo incorrectamente y de forma imprudente, trajo resultados fatales. Porque el Apocalipsis acaba en una boda, acaba en una fiesta, acaba en gozo, en alegría. Pero lo que para unos es una boda en la que lo van a disfrutar y van a conocer a Jesús cara a cara, para otros será lamento, crujir de dientes, el por qué no hice lo que debía hacer, por qué no me arrepentí, por qué ahora me espera un destino horroroso. Un mismo acontecimiento para unos será boda, alegría, festividad, para otros será condenación eterna. Lo que determina el destino eterno y trascendental para tu vida es el cómo estás esperando al esposo. Ellos, los magos, esperaron correctamente, con sus dificultades, con sus trabas, y tuvieron su recompensa, que era conocer a Jesús cara a cara. Lo tercero que podemos aprender es que estos magos emprendieron un largo viaje. Y nuestra vida, en cierto modo, es un peregrinaje, con ciertas paradas, con momentos más buenos, con momentos con más dificultades, con más trabas, pero ¿qué buena aventura no tiene problemas ni dificultades? Una película en la que no hubiera un conflicto sería aburrida. ¿Sí o no? ¿Tú verías una película, por ejemplo, de superhéroes en la que no hay un villano? Qué aburrimiento, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si siempre fuera bien? Sería aburrida también. Aunque cuando estás pasando por el problema dices, casi prefiero el aburrimiento al problema, ¿no? Pero toda trayectoria, todo peregrinaje tiene sus peligros. Ellos se enfrentaban a una travesía de miles y miles de kilómetros. A camello, a caballo, en burro, caminando como fuera, pero no era un Uber. No era un Cabify, no iban en avión, no iban en tren. Si se me olvida algún medio de transporte, puedes mencionármelo. La cosa es que iban caminando expuestos al peligro, expuestos a los ladrones del camino, que no serían pocos. Estaban expuestos al clima, a que les lloviera, a que les tuvieran escasez. Tenían que pasar por un montón de pueblos con diferentes idiomas, diferentes culturas que desconocían. No sabrían nada de eso. Podrían planificar, pero era un viaje largo. Por más que tú planifiques, y luego hay una vuelta. Tú no sabes cómo va a ir. Y tardaron 2 años en llegar. Imaginaos cómo era el camino de largo, 2 años de viaje. Y luego para venir a la iglesia en 1 hora de trayecto se te hace largo. Vivimos en un peregrinaje, porque nuestro verdadero hogar está a los cielos. Nuestra verdadera casa está con el Señor, nuestra familia. Nuestra ciudadanía, nuestra patria, nuestra nación está en los cielos. Aquí estamos de paso. Y pasaremos también por momentos difíciles, complicados, pero se trata de
ir creciendo en cada paso que damos. Porque yo me imagino que estos magos, al regresar, su nivel de fe, su nivel de conocimiento, su nivel de expectativa, no era la misma con la que habían empezado. Ellos no volvieron a ser los mismos de antes. Habían conocido a Jesús cara a cara. Se les había concedido el deseo, el anhelo de su corazón. Y para acabar, lo cuarto que podemos aprender de estos magos es la intención. Ellos no fueron a pedir. Tampoco era un bebé, tampoco que pudiera hacer mucho en ese momento Jesús, ¿no? Pero no fueron a pedir. No fueron a, cuando llegara más adelante, decir, Señor, yo fui, te adoré, ahora dame esto, dame lo otro, bendíceme, hazme un milagro, porque yo fui y te busqué. Ellos tenían claramente una única misión, un único deseo. El único objetivo que tenían de conocer a Jesús era adorar. Era adorar. Queremos ir a adorarle. Y sí que es verdad que le entregaron 3 regalos, incienso, oro y mirra. Pero al mismo tiempo, estos 3 regalos tenían un simbolismo profético. El oro nos recuerda el nacimiento de Jesús, porque Jesús nació ya siendo rey. El incienso nos señala la fragancia de su vida, esa vida santa, perfecta, que solo Él fue capaz de vivir. La mirra nos habla de su muerte, porque era lo que se utilizaba para embalsamar los cuerpos una vez morían en la cultura judía. Adorar. Porque si por un momento nos preguntáramos, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios? Él te ha dado la salvación, Él te ha dado la esperanza, te ha dado la vida. Si has estado enfermo, puede que también te haya sanado, que haya hecho algún milagro en tu vida, que haya restaurado tu familia. Nos lo ha dado todo. ¿Y qué pide a cambio? ¿Que matemos un becerro? ¿Que vacías tu cuenta del banco y le traigas aquí? Si Dios te habla, allá tú con Él. ¿Qué pide Dios? Que vengas de rodillas a la iglesia humillándote, que te des latigazos, que cargues cruces de madera gigantes, que cargues estatuas en Semana Santa. ¿Te pide Dios eso? Dios solo pide una cosa: ser adorado. Solo pide tu corazón. Porque cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿qué le dijo? El Padre está buscando millones de sacrificios vuestros, que os humilléis constantemente delante de Él. No. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Solo busca adoración, nada más. Porque si tú adoras, si tú vives un estilo de vida que constantemente adora a Dios, todo lo demás vendrá de corazón y vendrá solo. Y con la actitud correcta, no esperando que Dios te dé. Le adoras por quién es, por lo que ha hecho por ti, por esa gratitud que sientes hacia tu Salvador. Pero esta es la gran batalla del ser humano, adorar a Dios. El gran problema de Israel era la idolatría. Una y otra vez. Fallaban en muchas cosas, pero lo que más ofendía a Dios era la idolatría. Claro, tú imagínate, los saco de Egipto, les abro el mar rojo para que pasen, hago que caiga maná todos los días, mando una nube para que no se quemen de día, mando una columna de fuego para que tengan calor durante la noche y se alejen las bestias, que quieren agua, que le den a la piedra y sale agua, que quieren codornices porque están cansados del menú del maná, les mando codornices, que quieren esto. No paro de bendecirlos y este pueblo se va a otros dioses mudos y muertos. Decía Calvino que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Y si es así? ¿O me equivoco? Por eso, la mayor batalla que tiene el ser humano es la adoración. Porque uno de los grandes ídolos que tiene el ser humano es el ego. Y mientras haya ego que controle tu vida y tu cuerpo, Dios no puede ser adorado.
Es tanta la adoración que pide Dios de nosotros que nos llama templos. Porque un templo es donde predomina la adoración. Así que este mensaje debería hacernos reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Conocemos las Escrituras? ¿Las estudiamos? ¿Estamos dispuestos a hacer ese peregrinaje? ¿A seguir por el camino que Dios ha establecido? No tenemos una estrella en el cielo que nos diga hacia dónde tener, pero tenemos al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que si tú crees en Jesús, si lo has reconocido como tu Salvador, si te has arrepentido, inmediatamente el Espíritu Santo será tu guía. Hoy en día tenemos la palabra de Dios, también nuestra guía. Tenemos la palabra y a su autor viviendo en nosotros. Pero depende de nosotros que la utilicemos constantemente, que encendamos esa gran lámpara y sigamos el camino que Dios ya ha establecido. Pasemos por montañas, pasemos por valles oscuros de sombra, por bosques llenos de fruta y de bendición. Pasemos por donde pasemos, sigamos ese camino, esa larga travesía. ¿Amén, iglesia? Gracias, Señor, te damos por este día que nos has permitido disfrutar de ti, de tu palabra, por todo lo que tienes para nosotros a lo largo de este día, aun por todo lo que tienes para este nuevo año. Ayúdanos a vivir en esa expectativa, a conocer con mayor profundidad tu palabra. Despierta en nosotros hambre, sed y necesidad de leer, analizar y meditar tu palabra, porque solo en ella hay crecimiento. Dios, que tu palabra y tu Espíritu Santo sea nuestra guía constantemente, que alumbren nuestros pasos, nuestro caminar, que sean nuestro espejo y que nos ayude a vivir una vida de adoración, una vida que te glorifique. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.